Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Después de la resaca del Joker y de esa bajada de los infiernos de Joaquin Phoenix, y después de convertirte en uno de los más grandes villanos de los cómics, de la historia de los cómics, os voy a comentar una película, o vamos a volver a los años 80, con una película que hoy en día se la considera un auténtico clásico de culto. Pero esta película no nos la podemos tomar tan en serio como la del Joker, ni tiene una crítica social, ni muchísimo menos. Se trata de una película de género, pequeña, del año 1985, que revolucionó el género de terror y el género, mejor dicho, el subgénero de gore dentro de lo que es el género de terror, con ciertas dosis de humor negro, no pocas dosis de humor negro. Esta película ganó el primer premio a la mejor película en el Cine Fantástico de Sitges en 1985 y se la considera hoy una película totalmente esencial para los goremaníacos, como se les puede definir. Y es una película que se llama Reanimator, ya os digo, del año 1985, cuyo director Stuart Gordon realizó posteriormente un par de películas, no muchas, por las que no es que pasara a la historia del cine, pero sí que es recordada por ciertos grupos, ciertos grupúsculos de cinéfilos, que nos gusta el estilo de cine o el estilo que le dio a la cinta de Reanimator y que luego copió posteriormente. Aunque, si os tengo que decir la verdad, la persona o la personalidad más importante dentro de la producción de esta película fue su productor, nada más y nada menos que el archiconocido Brian Yuzna, que seguramente pues le conoceréis de otras producciones como Mortal Zombie, la segunda parte de esta, que es la novia de Reanimator, que es un homenaje muy directo a la novia de Frankenstein de James Whale, que realizó en el año 1989, entre 1989 y 90, y también por ser el director de aquella extraña película que era una crítica hacia las grandes élites de gente adinerada en Estados Unidos, que se llamó Society, como la llamaban aquí, también en el año 1989, y protagonizada por uno de los protagonistas, valga la redundancia, de aquella mítica serie que era Los Vigilantes de la Playa. Creo que el actor era el pequeño Billy Warlock, y digo pequeño porque no tenía una gran estatura. Pero centrándonos en Reanimator, os tengo que decir, como siempre os voy a contar un poco la experiencia que yo tengo con esta película, que la he visto infinidad de veces. Ahora, como veis, la tengo en formato de alta definición, en Blu-ray, pero yo esta película la vi por primera vez en el verano de 1989, cuando la pasaron por primera vez en televisión, en verano. Me acuerdo que estaba en un apartamento en la playa con unos primos míos allí en Valencia, en su casa, y estábamos mi padre y yo. Y la pusieron ya, si mal no recuerdo, de madrugada. Total que mi padre y yo, pues nos quedamos a verla. Les preguntamos a mis primos si querían verla. Y les dijimos que era una película de terror, o al menos eso era lo que aparentaba, evidentemente, aunque es una sabia mezcla entre película de terror y humor, comedia negra, un humor muy negro como os voy a comentar. Pues fue sentarnos delante del televisor, empezar la película, esa famosa introducción que tiene, donde el Dr. Herbert West, interpretada por Jeffrey Combs, que ahora os diré un poquito, os hablaré del reparto, pues está en una universidad de Suiza e intenta devolverle la vida pues a un profesor suizo allí. Y llega la policía llamando a la puerta, si no mal no recuerdo era señor West o señor Herbert West, abra usted la puerta. Entonces, cuando abre la puerta, la policía y una señora allí de la universidad se dan cuenta de que están como medio forcejeando un científico suizo y Herbert West, y el científico suizo tiene las manos completamente pegadas a la cara y es como si le doliese mucho la cabeza. Y en esa célebre secuencia donde se le revientan los globos oculares, saliendo muchísima sangre, y se cae rendido prácticamente a los pies del Dr. West. Y dice la policía, ¿pero qué es lo que ha hecho? Usted lo ha matado, la señora que tenía allí al lado. Y dice Herbert West, no, en absoluto, yo le devolví la vida. En esta introducción, que es una declaración de intenciones de lo que realmente va a ser la propia película, tanto la policía en la película como mis primos salieron despavoridos de allí. Porque claro, era una escena tan sumamente sangrienta. Yo no sé si ellos no estaban acostumbrados, yo creo que ellos no estaban acostumbrados a ver el nivel de películas que yo ya me estaba metiendo en el cuerpo desde los 5 años, gracias a mi padre. Porque yo con 5 años y hasta el momento que había visto Reanimator ya había visto cine de todo. Y sobre todo en género terror, es decir, he visto La Matanza de Texas, las de Pesadilla en Elm Street, todas las de Christopher Lee, Peter Cushing de la Hammer, o sea, había visto todas las películas habidos y por haber. Me había visto no sé cuántas veces El Resplandor de Stanley Kubrick, El Exorcista de William Friedkin. Yo creo que mis primos apenas habían visto películas de terror, claro, cuando vieron aquello, que se le saltan, le estallan los globos oculares y se cae rendido y...
salieron despavoridos por ahí y dijeron que ellos no querían ver todo aquello. Pero mi padre y yo, religiosamente nos quedamos allí sentados viendo la televisión y viendo la película hasta que terminó. A mí había secuencias que me ponían los pelos de punta y había secuencias en las que me reía muchísimo. Y tenía, atención, tenía tendría 10, 11 años aproximadamente. No, más de 9. En el 89, yo nací en el 78, pues 11 años tendría. Claro, mi prima tenía un año menos que yo, pero bueno, mi primo es 4 años más mayor que yo, por lo tanto no le iba a escandalizar todo esto. Pero claro, no estaría ya en aquella época como muy acostumbrado a ver esto y salió despavorido diciendo, no, yo me voy a la cama, o yo me voy no sé dónde, o yo me bajo. Pero mi padre y yo nos quedamos religiosamente a ver aquella película, que vamos, era apoteósica, como es lo que voy a comentar ahora. Era tremenda, realmente tremenda. El argumento de Reanimator pues está basado en una novela de H.P. Lovecraft o en un relato corto. La verdad es que os voy a decir que yo no soy un gran lector de H.P. Lovecraft. O sea, no he leído ninguna de sus novelas. No sé si son novelas o relatos cortos, pero he oído mucho de sus, por así decirlo, he oído pues de sus relatos, que son historias pues muy maquiavélicas, que son historias retorcidas, de terror, de misterio. No sé si son del estilo de Edgar Allan Poe, o también tienen un tinte de misterio, no lo sé. Pero está basado en un relato corto de H.P. Lovecraft llamado Herbert West Reanimador. Stuart Gordon, el director de esta película, quiso llevar, después de leer el relato de H.P. Lovecraft, vio el potencial que tenía de la película, como película, el relato, y quiso llevarlo a ser una especie como de serie de televisión, no sé si eran 12 o 13 capítulos, de 1 hora de duración. Estuvo durante mucho tiempo intentando vender el proyecto por todo Hollywood. Hollywood durante los años 80 evidentemente a lo mejor era un material que para llevarlo a una serie de televisión era excesivamente escabroso, o duro, o terrorífico. Y no encontró financiación, hasta que dio con un productor llamado Brian Yuzna, que era, al igual que él, un gran amante de las películas de género, de las películas de terror, y vio un potencial realmente maravilloso en esta película, y decidió invertir la cantidad de $1 millón para la realización del film. Es decir, esta película es un film que para ser de los años 80 es de muy bajo presupuesto. Es decir, para un presupuesto en los años 80, las superproducciones en los años 80 estaban en el entorno de los 60, 50, 70, 80 millones de dólares. Hasta que luego en los 90, pues llegó en el 91 Terminator 2, en el que James Cameron se gastó 90 millones de dólares, convirtiéndola en la película más cara de la historia. Hasta ese momento, la que más dinero había costado. Pero en los años 80, una película de 20 o 30 millones de dólares, pues podía ser una película de mediano tirando a bajo presupuesto. Una película de $1 millón era de muy ínfimo presupuesto. Pero Brian Yuzna quiso jugársela al todo por el todo. Y Stuart Gordon, que además era el admirador, el que había leído el relato original, pues entre los dos fijaron un guión que luego se lo dieron a un guionista especializado para que lo hiciera más cinematográfico. Pero Stuart Gordon era un director que venía de filmar teatro en Broadway, es decir, era un director de obras de teatro, que también le gustaba el género fantástico, pero que tenía muy poca experiencia en lo que a cine se refiere. Contrataron además un director de fotografía que tenía ya mucha experiencia, no me acuerdo exactamente del nombre, no sé si viene aquí. Era así, Mac Alberg, efectivamente, que tenía bastante ya experiencia, y Stuart Gordon estuvo apoyándose bastante en las decisiones que decían tanto Brian Yuzna como productor, como Mac Alberg como director de fotografía, porque lo que funcionaba evidentemente en el teatro no funcionaba dentro de lo cinematográfico. Entonces, claro, tuvieran ciertas discrepancias en lo que era el rodaje, pero Brian Yuzna le dijo a Stuart Gordon que tenían exactamente 6 semanas para la filmación de esta película, porque el $1 millón que Brian Yuzna puso sobre la mesa no daba para más. Tuvieron que contratar una serie de actores, pues muy poco conocidos, prácticamente todos desconocidos, pero que en esta película sí que fueron sabiamente guiados por Stuart Gordon, ya digo que era director de obras de teatro, donde se pone mucho más énfasis en los personajes y en las interpretaciones, y todos ellos consiguieron una interpretación más que solvente. Y además que todos ellos, sobre todo Jeffrey Combs y Barbara Crampton, los dos principales protagonistas, se convirtieron en dos actores prácticamente de culto. Jeffrey Combs, que es el actor que hace de Herbert West, tenía más experiencia en el teatro, ya había sido dirigido por Stuart Gordon alguna que otra vez, ya se conocían un poquito, y por lo tanto es su interpretación la mejor de toda la película, la más modulada, por así decirlo, a medio camino entre lo que es el Doctor Loco, o el Mad Doctor, por así decirlo, y un doctor o científico un tanto grotesco.
Me explico. Por una parte, Herbert West lo que quiere es una especie, o es una suerte de Doctor Frankenstein que quiere dar vida a los muertos. Pero por otra parte se comporta a veces como un personaje un poco granguiñolesco, como por ejemplo en la célebre secuencia en donde están dando vida al gato de Barbara Crampton, al gato que tiene ella en su casa, y entonces pues el gato pues prácticamente con la columna vertebral completamente rota, solo revive la cabeza y el gato empieza a dar saltos por allí. Entonces, claro, él se parte de risa por todo lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, al final de la película, cuando él coge las dos jeringuillas del famosísimo liquidito verde y los inyecta en el cuerpo decapitado del Dr. Gale, del Dr. Hill, interpretado por David Gale, y le da como una especie como de ataques al monstruo este decapitado y empiezan a salir las vísceras por todas partes. Es decir, es un personaje que está muy bien estudiada su ambivalencia. Por una parte es un doctor, un científico que quiere revivir a los muertos, es decir, como un Frankenstein, pero por otra parte es un poco, digamos, tiene una vena un poco loca. Yo me acuerdo del Mac Doctor que interpretó Ernest Thesiger en la película La novia de Frankenstein, realmente maravillosa película, ya la comentaré aquí en el canal, que es para mí prácticamente el mejor científico loco o el mejor doctor loco de todos los tiempos. Pues Herbert West, reanimador, el reanimator realmente de la película, pues la verdad es que no le va a la zaga. Pero este tiene más matices porque tiene humor negro y también se toma en serio su trabajo de reanimar cadáveres. Por ejemplo, hay una secuencia muy cómica en el que fallece el padre de Barbara Crampton, que es el director o uno de los directores de la Universidad de Miskatonic, donde él está estudiando, y entonces dice, yo creo que este personaje tenemos que revivirle más porque ha muerto hace poco. Es decir, yo creo que el liquidito verde este no está realmente funcionando como a mí me gustaría porque los cadáveres no están lo suficientemente frescos. Es decir, es un poco de humor negro, pero claro, tiene gracia cuando lo ves en la película, no cuando lo cuento yo. O sea, todo hay que verlo en el contexto de la película. La verdad es que Jeffrey Combs, después de esta película, protagonizó otros films con Barbara Crampton, como por ejemplo en el 89, 3 o 4 años después, con una película llamada Resonator, que era una especie de película en la que una máquina alimentaba la glándula pineal del cerebro de las personas y les hacía ver como visiones, monstruos o algo así. La verdad, una película bastante inferior a Reanimator. A lo mejor algún día la comento, pero que también tiene su dosis de terror y también sus dosis de humor negro. Y luego otra película que protagonizaron ellos dos, que no me acuerdo, que ya la vi hace ya también mucho tiempo, que no me acuerdo, no sé si vosotros me podréis decir el nombre de esta película, en el que ellos dos están con otra persona dentro de una especie de castillo gigante o de mansión, en el que hacen revivir pues a un muerto que ha pasado ahí en la mansión durante mucho tiempo y le despiertan. No me acuerdo, también la vi hace ya bastante tiempo, pero de las tres colaboraciones que hicieron Barbara Crampton y Jeffrey Combs, evidentemente la más conocida es la primera que hicieron, que fue Reanimator de Stuart Gordon. De Brian Yuzna como productor luego, en los años 90 dio más que hablar Brian Yuzna, porque luego también no solo dirigió y produjo La novia de Reanimator, la secuela de este film, un poco por debajo del film original, no llega ni por asomo a lo que es la calidad de este film, y luego también creo que dirigió, mejor dicho, produjo otras películas como Mortal Zombie, que es una de las películas de zombies más laureadas y más recordadas de la década de los 90. Además de Jeffrey Combs, luego tenemos al protagonista principal de la película, que es Bruce Abbott, que es, digamos, la persona que mejor de la cabeza están en esta película. Es decir, casi todos están casi medio locos, menos Bruce Abbott, que es el chaval, que es, digamos, el prometido, el novio de Barbara Crampton en esta película. Que lo que hace es tener una presencia, digamos, un poco más plana, más llana. En esta película no hace ni de científico loco como Jeffrey Combs, ni mucho menos, sino que es un personaje con una personalidad y con un carácter más normal. Es decir, es el personaje para que el público se identifique con él. Es un estudiante de medicina que lleva muy mal eso de tener fracasos, y cuando algún enfermo suyo pues lo pierde por alguna enfermedad o algo, pues la verdad es que eso le va hiriendo profundamente. Y es el personaje de toda la película. Yo diría que él es casi no es el protagonista, es el pseudo protagonista, es un personaje secundario, que es el compañero de piso de Jeffrey Combs, de Herbert West, pero que digamos que es el más sencillo y que está ahí, y creo que he leído que no está su personaje dentro del relato de H.P. Lovecraft, pero que se lo inventaron dentro del guión para que el público se pudiera identificar con él. Es decir, siempre, dentro de las películas, cualquiera que sea el género, tiene que haber un personaje con el que el público se identifique lo mejor posible,
para que el público entre dentro de la película. Y el personaje de Bruce Abbott, digamos que es, el más insulso de la película, pero el más necesario para que el público se identifique con él. Y luego está evidentemente Barbara Crampton, que era una actriz completamente desconocida, pero que se convirtió en un sex symbol y además en una de las Scream Queens, en una de las reinas del grito, en la década de los 80 y de los 90, debido precisamente a esta película. Barbara Crampton es el personaje que más piel luce dentro de esta película y que le aporta la nota sexy y erótica a la película, ya que el Dr. Carl Hill, interpretado por David Gale, que es el villano de la función, pero es un villano muy como de andar por casa, se enamora perdidamente de ella, y en una secuencia magistral casi al final de la película, pues él pretende hipnotizarle con la mirada, porque aquí al Dr. Carl Hill, que es, digamos, uno de los doctores eminentes de la Universidad de Miskatonic, donde está Herbert West y donde está Dan Kane haciendo prácticas como estudiantes, se supone que es un cirujano que está haciendo prácticas de lobotomía, que lo que pretende es dominar el mundo, como todos los científicos locos, que tiene en su mirada como una especie como que hipnotiza a las personas. Hipnotiza, por ejemplo, al padre de la chica, que es el director, al padre de Barbara Crampton, que es el director de la universidad, el director del hospital universitario donde están Herbert West y Dan Kane allí. E intenta también hipnotizar en una secuencia fantástica, cuando ella está desnuda en aquella camilla, que os he puesto prácticamente esa secuencia en la miniatura de fondo, y que el cuerpo del Dr. Hill, que está decapitado en una secuencia célebre que ahora os contaré, coge su cabeza y trata de hipnotizar con la vista, hipnotizar a Barbara Crampton, diciéndole que él siempre había estado enamorado de ella y tal y cual, y que pretende hacerle como una relación sexual allí, lo que es la camilla del hospital de la morgue, donde está el Dr. Hill y donde ha sido llevada Barbara Crampton, su personaje. Pero de repente entra Herbert West y entonces ya se le trastoca todos los planes. Pero el Dr. Carl Hill, es decir, interpretado por el actor David Gale, un actor completamente desconocido, yo no sé nada prácticamente de este actor, ni antes ni después de esta película, hipnotiza, tiene un poder hipnótico, también es que tiene una presencia como muy a lo Christopher Lee, es un actor muy alto, con un físico difícil, un físico un tanto difícil, con una faz, una cara que se le notan los rasgos británicos, inglesa, pero que interpreta al Dr. Carl Hill con mucha flema, con mucho carácter, y que está casi siempre en disputa con el Dr. Herbert West, porque sus prácticas de lobotomía, es decir, su operación del cerebro, pues pertenece, digamos, a una época ya pasada, y el Dr. Herbert West así se lo intenta decir, ganándose la desconfianza que tiene, evidentemente. La verdad es que todo lo que es el guión, lo que argumentalmente nos está contando es que es la existencia de Herbert West, un científico un tanto loco, que pretende devolver la vida a los muertos con un liquidito verde, que nunca nos dicen ni de dónde sale, ni cómo se ha hecho, ni nada por el estilo, como fluorescente, muy curioso, es como un liquidito fluorescente, que al muerto le inyecta, le inyecta de nuevo vida en su organismo, pero que revive siendo un zombie. Es decir, no revive para nada siendo la persona como era anteriormente. Por ejemplo, al padre de Barbara Crampton, esta película, el director de la universidad, le inyecta, le revive, por así decirlo, pero claro, es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con lo que había sido anteriormente. Revive siendo un zombie, echando sangre por la boca, espumarajos, es decir, con los ojos completamente perdidos. Es realmente tremendo, es decir, la película se transforma al final de la misma en una auténtica orgía de cadáveres, de muertos vivientes, de zombies vengativos, Porque claro, el Dr. Carl Hill, que ha sido decapitado por Herbert West cuando le descubre el invento, porque el Dr. Carl Hill en realidad es un fracasado, pero Herbert West ha inventado un líquido pues, que revive a los muertos. Entonces, cuando se entera el Dr. West, con una pala le revienta la cabeza y le decapita. Y dice, en uno de los detalles de humor negro de la película, ¿qué pasaría si lo revivimos por partes? Revive la cabeza del Dr. Hill y revive su cuerpo por otra parte. Entonces, claro, el Dr. Hill, David Gale, evidentemente, pues la cabeza toma conciencia de sí misma. Es decir, ¿cómo os lo diría? No se comporta como el resto de zombies, sino que tiene la capacidad de hablar. Pero el cuerpo está como a las órdenes de la cabeza, provocando muchos de los gags visuales que tiene la película. Y entonces, pues, intenta tener un plan para dominar el mundo, haciéndoles una lobotomía a todos los muertos y estando
completamente a sus órdenes, lo que ya se traduce al final de la película en una de las secuencias más hilarantes y en lo que a gore se refiere el despiporre más grande que os podáis imaginar. Aunque luego ya en el 92 vendría Peter Jackson con Brain Dead, la película de Tu madre se ha comido a mi perro, que era todavía mucho más gore, pero esta película es muy gore. El director Stuart Gordon quería que además dentro de su película, con las dosis de terror y además también con las dosis de humor negro, quería que a su vez su película pues tuviera, por ejemplo, muchos detalles escabrosos en lo que se refiere al gore, a las secuencias sanguinolentas, sangrientas, como digo yo, de higadillos por ahí. Y entonces le dijo a su departamento de efectos visuales, sobre todo a Screaming Mad George, que era un especialista en efectos especiales, y un equipo formado por no tan especialistas que llevaran el gore al extremo. Entonces, claro, la película evidentemente fue calificada para no recomendada a menores de 18 años. Porque, claro, vienen cadáveres, decapitaciones, los zombies que aparecen no son los zombies normalitos de la película Zombie o de La Noche de los Muertos Vivientes, sino que pues tienen en la cara o el rostro reventado, la piel quemada, o tienen a lo mejor, ¿qué os voy a decir yo? Se sacan las vísceras por la boca, juegan con ellas. Es realmente, en lo que a gore se refiere, terrible y tremenda, sobre todo el final, que el cuerpo del Dr. Hill le sale el intestino, todos los metros que tenemos de intestino, y atrapan al Dr. West y le van trayendo por la morgue hasta querer como absorberlo. Es realmente impresionante muchas de las secuencias que tiene, pero también muchas de ellas, para liberar la carga un poco seria de la película, tienden siempre al humor negro. Por ejemplo, hay una secuencia que cuando el guarda de seguridad de la morgue, donde se está desarrollando todo ese jaleo de zombies, con el Dr. West por una parte, Barbara Crampton por otra, el director David Gale por otra parte, de repente está pues tranquilamente en su puesto y el cuerpo del Dr. Hill decapitado cae delante de él y ese cuerpo que está decapitado se levanta y vuelve a entrar tan tranquilamente en la morgue corriendo. O sea, el cadáver de un corriendo con decapitado entra. Y claro, el guardal de seguridad se queda así, ve el cadáver y dice, Dios mío, se queda con los ojos ojipláticos, se queda cuadro diciendo, Dios mío. Y acto seguido se abren las puertas y aparece la cabeza del Dr. Hale volando por los aires, estrellándose y dejando restos de sangre por todo el pasillo donde estaba el guarda. Entonces este guarda jurado ya no puede más, sale disparado, en una secuencia que está filmada al estilo de comedia, al estilo ¿cómo os diría yo? Como de humor muy de cine mudo, porque no hay diálogo en esa secuencia, sino que todo se desarrolla visualmente. Es decir, como un slapstick. De repente el guardia jurado se queda sin saber lo que ocurre y oye gritos al final en el fondo que salen dentro de la morgue, alaridos, y entonces sale corriendo totalmente despiporrado. Y claro, cuando ya salen Barbara Crampton, Dan Kane, antes de que Barbara Crampton le ocurre lo que le ocurre al final de la película, pues claro, ya no hay guardia jurado ni nadie, no hay nadie allí, han salido todos disparados porque completamente muertos de miedo. Toda la película está salpicada de muchos momentos de humor muy negro. Es decir, hay que ser un poco macabro, como me pasa a mí que tengo mi vena un poco macabra, como para darse cuenta de todos estos detalles. La película tiene detalles de humor negro, tiene detalles de terror, evidentemente tiene secuencias muy fuertes en lo que a terror se refiere, tiene secuencias muy impactantes, sobre todo cuando la cabeza del Dr. Hill está hablando con el zombie, con el cadáver del director de la escuela para decir ha llegado el momento de tomar el hospital, ha llegado el momento de que tú y yo hagamos algo importante. O sea, están un zombie y un decapitado hablando cara a cara y por así decirlo de cuerpo a cuerpo. La verdad es que Reanimator supuso un grandísimo éxito en todo el mundo a nivel ya no solo del cine de gore, sino también de este subgénero que es el cine gore, sino también del género de terror, llevándose, ya os digo, el primer premio a la mejor película en el Festival de Cine de Sitges de 1985. La crítica la alabó, no la quedó otra. La verdad es que cinematográficamente y técnicamente es una película, ya os digo, de muy bajo presupuesto, de apenas $1 millón, pero muy cuidada. Todo lo que es el montaje, el ritmo, que en 90 minutos no decae en ningún solo momento, se hace muy ameno. En ningún momento hay secuencias como de relleno para meter personajes secundarios que tengan poco que ver en la trama. La trama va muy al grano en todo lo que es el desarrollo del film.
La fotografía es muy del estilo de los 80, es decir, con el color muy rebajado, pero eso sí como potenciando bastante lo que es ese rojo sangre que tienen las secuencias, los efectos visuales de todo lo que es los decapitamientos, de todo lo que es las secuencias sanguinolentas, están conseguidas con un grado de realismo realmente impresionante, y eso es lo que más impacta del film. Y luego el componente erótico o sexy que tiene la película está bastante cuidado. Es decir, no es una película grotesca, no es una película de mal gusto. Digamos que la película tiene un buen mal gusto, por así decirlo. Está rodada... Si esta película se la pone a lo mejor a un cinéfilo muy elitista, pues a lo mejor puede salir espantado. Pero evidentemente espantado en el sentido de decir, ¿qué me estás poniendo? Pero si esa persona es un poco, digamos, imparcial y sabe reconocer un buen trabajo cinematográfico, nunca dejará de alabar una película como Reanimator. Una película de 90 minutos con un excelente montaje, con unas muy buenas interpretaciones. Ya os digo que Jeffrey Combs fue o se transformó en una persona, en un mejor dicho, en un actor de culto. Hoy en día pues se le conoce más en los círculos de los goremaníacos, de todo este tipo de películas, que también estuvo en La novia de Reanimator, y en una película que yo no he llegado a ver, que se realizó en el año 2007 o 2008, protagonizada por él y por Elsa Pataky, que era Beyond Reanimator, que creo que también estaba Santiago Segura metido en aquel jaleo. Yo no la he llegado a ver, evidentemente, pero creo que es un desastre. Ahora, eso sí, Reanimator, esta es una pequeña película de culto de los años 80. No se puede entender el cine gore de aquella época, de los años 80, sin entender Reanimator. Reanimator representa todo lo que en los 80 se hacía, es decir, la ilusión por un proyecto nuevo, la ilusión un poquito por escandalizar al respetable un poco, por darle unos toques de erotismo, de sexualidad a la película, que se habían puesto muy de moda en los años 80. Hoy en día una película como Reanimator, por todas las connotaciones que tiene, sería completamente imposible de llevar a cabo. Es decir, en la época de lo políticamente incorrecto, Reanimator no tendría cabida. Esta película es realmente única en su época y hoy en día sería imposible. Excesivamente violenta, para la época, mejor dicho, excesivamente violenta para hoy en día. Reanimator se ha convertido con el tiempo en una de las joyas de la corona del cine de terror de los 80. Ya os digo, junto con películas como Pesadilla en Elm Street, como la que os comenté el otro día, como Un hombre lobo americano en Londres. La verdad es que Reanimator es una película hoy en día única y muy perseguida por todos aquellos cinéfilos que vamos a la caza y captura de películas de culto. La verdad es que en alta definición luce como nunca. Absolutamente como nunca. Los zombies se ven como nunca, Barbara Crampton se ve como nunca, etc. La verdad es que a mí Reanimator es una de las películas que más me gustan de la época de los 80 y que más veces he visto. Y también uno de los mejores recuerdos que tenía, porque mi padre y yo, que desgraciadamente ya no está en este mundo mi padre, pues pasamos una noche a veces terrorífica, a veces divertida, en esa hora y media en el que vimos aquel verano Reanimator. La verdad, una película... Hoy en día, ya os digo, irrepetible. Una pequeña joyita del cine de terror de los 80. Una película cinematográficamente muy bien resuelta, y para ser una película de muy, muy bajo presupuesto, excelentemente narrada. Dadle una oportunidad porque os lo vais a pasar en grande si os gusta el gore, el humor negro. Sin duda alguna, un clásico. Reanimator de Stuart Gordon y de Brian Yuzna de 1985. Hasta mañana.